Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos a otra edición más del podcast oficial de la Juventud Cristiana. Esto es Hablando Claro, tu amigo de siempre, Anthony Bonilla, en este podcast cuyo propósito, ¿verdad? Es el poder educar, enseñar y ya usted sabe, hablar los temas de actualidad, los temas tabú, los temas importantes dentro de una perspectiva cristocéntrica. Estamos contentos, estamos deseosos porque hoy marca una nueva temporada de Hablando Claro, una nueva temporada donde vamos a tener un sinnúmero de invitados, un sinnúmero, ¿verdad?, de entrevistas y temas interesantes que usted siempre nos pide que toquemos, que hablemos. Y hoy no es la excepción, hoy no es la excepción. En el mes de octubre, el cual estamos cursando, celebramos, la iglesia celebra la reforma protestante, ¿verdad? Y su importancia en estos tiempos, su relevancia en estos tiempos. Y hoy nos honra de tener con nosotros un amigo, un hermano, un distinguido, ¿verdad? Escritor, un hombre extraordinario que le conocemos, ¿verdad?, hace unos cuantos años. Así que tenemos el honor y hoy Hablando Claro, el podcast se engalana con la visita de Edwin Mauras, nuevamente que está con nosotros. Edwin, saludos, bienvenido. Saludos, Anthony. Pues como bien dice, estamos aquí para hablar un poquito de lo que es la reforma y lo mucho que la necesita la iglesia. Eso es lo que mucha gente no entiende, que nos llamamos reformadores o nos llamamos protestantes, pero no hacemos ninguna de las dos. Definitivo, definitivo. Gracias, ¿verdad?, por siempre responder al llamado y estar con nosotros aquí. Claro. El tema de hoy, el tema de este podcast, ustedes lo pudieron ver, ¿verdad?, de este episodio. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Oye, Edwin, ¿y qué importante es en este tiempo? Yo meditaba que la gente entienda lo que lee. Una de las cosas, ¿verdad?, y vamos a estar abundando un poquito más adelante acerca de eso, que trajo la reforma protestante, Martín Lutero y otro de los reformadores, ¿verdad? Y reformadoras. Y reformadoras importantes y reformadoras, es traer la Biblia en el lenguaje que la gente lo entendiera. Antes la Biblia, ¿verdad?, estaba en latín, en otros idiomas que la gente, ¿verdad?, del normal, de lo cotidiano no podía entender. Y la reforma protestante, dentro de las muchas, ¿verdad?, aportaciones que tienen, es que trae la Biblia al idioma de la gente. Qué importante es que la gente pueda entender realmente la Biblia. Pues mira, como bien dicen, no solamente en latín ya fue del siglo III en adelante. La Biblia primero fue escrita en hebreo, luego en griego, también hay algunos manuscritos en arameo, para luego entonces pasar a lo que es el latín, la Vulgata latina, lo que se conoce como la Vulgata latina. Y yo creo que la contribución que hizo Martín Lutero fue una atrevida, porque él no podía hacer eso, era prohibido traducir el texto bíblico. Se la jugó fría Martín Lutero. Sí, definitivamente. Entonces, él lo hizo con unas buenas intenciones, pero más adelante vamos a estar tocando que él tratando de abrir una puerta para buenas intenciones, se colaron unas malas. Interesante. Sí, pero ¿qué cosas buenas podemos resaltar de este atrevimiento de este hombre? Y es que no todo el mundo, la mayoría de la sociedad era analfabeta. Entonces, Wow. no todo el mundo podía entender un griego, un hebreo, un arameo o un latín. Entonces, ¿qué es lo que hace Martín Lutero? Pues lo traduce al idioma de la sociedad. Y por eso es que se metió en muchos problemas. Qué interesante. Nos hablas de los diferentes, ¿verdad?, idiomas que para aquel tiempo la gente no entendía. Cuando llevamos eso al contexto diario de nosotros como exponentes de la palabra, qué importante, Maura, es que nosotros entendamos la audiencia a la que nosotros le estamos hablando. Porque yo como exponente de la palabra no puedo hablarle en el mismo lenguaje, utilizar ¿verdad?, los mismos recursos estando en un escenario secular que estando en un escenario de jóvenes o estando en un escenario de gente que pues tal vez está un poco más preparada y es más madura en la fe. ¿Cuán importante es eso? Porque muchas veces podemos estar hablando, podemos estar predicando, pero realmente la gente no se entiende. Interesante. Siempre he dicho, a mis estudiantes les digo que tu audiencia va a determinar tu sermón. Repite eso, brother, repite eso. Que tu audiencia va a determinar tu sermón, porque si estás trabajando con niños, como dice, pues tú tienes que bajar el nivel de niños. Si estás trabajando con jóvenes, igualmente, y con adultos. Yo creo que yo he estado la mayor de mi tiempo enseñándole a adultos, y el reto es tremendo, porque mientras a los niños tú tienes que formarlos, a los adultos tú tienes que deformarlos.
Wow. Y no sé cuál de las dos es peor, no sé cuál de las Yo dos. me atrevo a decir, en mi experiencia que muchas veces el deformar es más difícil porque conlleva yo desprenderme de los paradigmas, desprenderme, Desaprender. desaprender y es algo que nosotros como, ¿verdad? Como predicadores, como maestros, nos enfrentamos diariamente. Pero qué importante es que la gente se lleve en este episodio que una de las contribuciones y la importancia es que necesitamos permitirle al Señor que trabaje en nuestro interior para nosotros poder aprender. Pero para eso necesitamos primero desaprender. Desaprender, sin duda. Y yo creo que muchas veces estamos tan ligados a las tradiciones, Ujú. ligados a las tradiciones Yo le que, llamo a eso herencias teológicas. repítalo, Herencias teológicas. Lo que nos enseñaron nuestros antepasados es lo que predicamos. wow, profundo. Y no, ¿y por qué hacemos esto? Hay algo, una frase que siempre me choca y yo digo que esa frase ha matado generaciones porque escuchamos muchas veces dentro de los contextos y los círculos de la iglesia que realizan y hacen cosas por el simple hecho de que siempre lo hemos hecho. Ujú, Es que siempre lo hemos hecho. ujú, Es que siempre se ha hecho así. ujú. Y algo que siempre recalcamos es que para cada escenario y para cada temporada, Dios tiene diferentes estrategias. Dios siempre utiliza el mecanismo de su espíritu, de su palabra, para trabajar, pero lo hace de diferentes maneras y formas, de acuerdo a los tiempos, ¿verdad? Y las características de cada generación. Pero mira, yendo de lleno a todo esto, de entender las escrituras, de entender, de que la gente nos puede entender. Cuando la gente nos entiende, nosotros somos más efectivos. Definitivo. Cuando la gente nos entiende, la gente puede identificarse con el mensaje. Ujú. Y un email que viene del cielo, así como yo digo. Y es que dentro de eso de que la gente me entienda, tenemos que romper con los estereotipos de que nosotros los que Dios por su gracia ha escogido para llevar la palabra o diferentes ministerios, somos gente de carne y hueso. Tenemos que romper con el estereotipo De los super. de los superhéroes espirituales. ¿Por qué? Porque cuando yo muestro mi vulnerabilidad, cuando yo muestro, y no me he ido, estoy hablando de Claro. entender, de que la Ujú. gente puede identificarse con el mensajero. Cuando la gente se puede identificar, vemos un apóstol Pablo que sin miedo alguno y hablando claro, el apóstol Pablo decía, yo tengo un mensajero de Satanás que me abofetea. Ujú. Pablo hablaba claro. El contenido del mensaje, del Tema. pasaje, del tema, ¿cuán importante es, Pues mira, Maura? antes de llegar allí, Anthony, quisiera resaltar la idea de que entendamos que la Biblia ha pasado por ciertas traducciones de ciertos idiomas, como dije ahorita al principio, pero hay dos formas de traducir un texto de un idioma a otro. Y para mí esto es bien importante porque hoy día, en una era posmoderna, hemos encontrado muchos manuscritos que dicen desde una perspectiva algo y cuando lo leemos en otra versión dice Ok, otra. Y hay ciertos dilemas de los hermanos y amigos que, pero ¿qué Biblia es la correcta? Y no es que sea una incorrecta o no, es que simplemente fueron traducidas desde dos perspectivas diferentes. La primera ok, es la equivalencia dinámica. La equivalencia dinámica es como yo de resumir un pasaje que tú me des. ok, Tú me das un pasaje del 1 al 10 y yo lo que voy a es desde el griego lo voy a traducir al español, pero desde haciendo un resumen, ok. sin perder la esencia de lo que quiso decir en el griego. Esa es la equivalencia dinámica. La otra es la que Reina Valera ha adoptado, que es palabra por palabra. La palabra en griego, la palabra en español. Palabra en griego, palabra. Entonces, ambas tienen sus deficiencias, Ok, pero las dos son las únicas que tenemos. Entonces, no, yo no puedo juzgar la Dios habla hoy o la nueva traducción viviente porque es traducida desde la equivalencia dinámica o juzgar la Reina Valera porque simplemente fue palabra por palabra, ¿entiendes? ok. O ¿Y sea, cuál tú entiendes que es el método que más se utiliza a la hora de interpretar las escrituras de esos dos, o el más común? yo creo que para tú hacer una interpretación efectiva y no alejarte tanto del texto, tú tienes que hacer las dos. Tú tienes que hacer en tu exégesis, tienes que incorporar todas las herramientas Ok. científicas que tengas, porque si no, te vas a quedar cojo en la interpretación. Qué interesante esto de interpretar las escrituras. Pablo le dice, el apóstol Pablo habla, si no me equivoco, en el libro de Timoteo, que dice, procura presentarte a Dios aprobado. 2:15.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por Ujú. qué no tiene de qué avergonzarse? Porque traza bien. Ujú. O sea, que cuando Pablo dice eso, hay personas que trazan Mal. mal las escrituras. Definitivo. Definitivo. La trazan mal porque no conocen el contexto histórico, no conocen. Miren, una de los males que ha existido, Anthony, es que leemos el texto y así mismo interpretamos. Porque o Dios me revela, y vamos a hablar ahorita ya de eso, porque no me quiero. Duro, no me quiero esos son adelantar. aguas profundas, esos son aguas Vamos a profundas. profundizar, vamos a profundizar. Esas dos maneras, Ujú. ¿verdad? Principales de interpretar las escrituras, muy bien nos decías que para nosotros ser responsables en el estudio de las escrituras, Debemos conocerla. debemos conocerlas. ¿No? Y sin duda debemos honrar a los traductores. Hay cultos para el amigo, hay cultos para el Wow, evangelista. brother, tú me estás sumando Hay los cultos, códigos aquí. mira, hay cultos para los misioneros, para todo hay un culto Estamos en el mes de la apreciación pastoral. Pero ¿cuándo se celebra un culto para los traductores? Sin los traductores no tenemos nuestra Biblia en español. Durísimo. Y dentro de eso de los traductores podemos llevarlo, ¿verdad? Un ministerio también que como tú dices, no es tan reconocido dentro de la iglesia. Y los maestros que van ahí de la mano, que son los que enseñan. Correcto. Y muchas veces, ¿verdad? No reconocemos su valiosa aportación. Y qué importante es el ministerio de la enseñanza en la iglesia. Y también se tiene por poco en muchas Se ocasiones. tiene por poco, verdaderamente. Yo meditaba en eso cuando venía para acá y nada que ver en contra de los pastores, les bendecimos y los honramos. Amén. Pero yo digo, no existe un mes de apreciación evangelística, no existe un mes de apreciación apostólica, de apreciación Maestros. de los maestros, de la facultad de la iglesia, que todos son importantes, Todos. que todos hacen sacrificios, que todos son necesarios para que la obra y la iglesia pueda continuar hacia adelante. Eso decía Pablo. Qué importante es eso. Pablo decía, esto no es una jerarquía. Pablo decía, tanto el pastor como el evangelista, como el maestro, como el apóstol, todos es para la edificación y el crecimiento del cuerpo, ¿sabes? Definitivo. Pero hoy día es una jerarquía. La cúspide del cristianismo o es el apostolado o es el pastorado. Wow, esto está bien duro aquí. Mi gente, gracias a todos, ¿verdad? Los que se conectan aquí en Hablando Claro. Le invitamos a que usted se suscriba a nuestro podcast a través de YouTube, Anthony Bonilla Ministry. Dele follow, suscríbase y active las notificaciones. Mira, Mateo 13, del 1 al 7, es bien interesante cuando hablamos de interpretar las escrituras y que la gente pueda entender. Porque Mateo nos presenta 4 terrenos. Correcto. 4 terrenos interesantes. Número 1, el terreno junto al camino. Número 2, el terreno entre los pedregales. Número 3, el terreno entre los espinos. Y número 4, la buena tierra. 4 escenarios distintos. ¿Qué podemos decir acerca de ellos? Vamos a hablar de estos 4 terrenos como si fueran 4 personas. ¿Está bien? Y yo no quiero enfocarme tanto en el entre espinos ni entre la buena tierra. Vamos a dejar eso a un lado porque la idea del tema, de entiendes lo que lee, está en los primeros 2 terrenos. ¿Qué son? Junto al camino, que Jesús compara junto al camino como los que no entienden. Aquellas personas que no entienden la escritura son los junto al camino. Y el segundo terreno es el de los pedregales, que Jesús lo compara con los que no profundizan. Y aquí se une lo que es Hablando Claro con Yes, sir, con profundizando. Esto es bien interesante porque entre nosotros, Anthony, desde que nosotros decidimos seguir a Jesús, nos regalaron una Biblia. A mí me regalaron una Biblia. Yes. Yo creo que es tradición, sí, ¿verdad? En Puerto Rico, un país bien temeroso de Dios, que en la mayoría de las casas, aunque no sean creyentes ni practicantes, hay una Biblia, definitivo. Correcto. Pues a mí, una vez yo decido seguir a Jesús, a la edad como de los 18, 17 años, me regalan una Biblia. Y lo que me dicen es, léela. Y pues claro, hay que leerla. Definitivo. Pero yo me encontraba en esos terrenos, me encontraba en el primero. Yo leía el texto y leía, pero yo nunca lo entendía. Nunca lo entendía. Eso está poderoso y es muy real. Y cuando vamos a la Biblia, vemos a un Felipe que Dios lo lleva para hablarle a una persona, a un eunuco, a un funcionario de Candace. Y Felipe le dice, si no me equivoco, estaba leyendo el libro de Isaías. El libro de Isaías, el funcionario. Y Felipe le dice, ¿entiendes
lo que lees. Vamos ya un mito para allá. Ay, Dios mío, esto está Mira, poderoso. algo que yo quería resaltar es que en ocasiones cuando nosotros no entendemos el texto, llegamos al error de estar obedeciendo algo que no entendemos. ¿Escuchaste? Repíteme eso, brother, repíteme eso. En ocasiones leemos el texto, y simplemente porque lo dice allí, lo obedezco. Y caemos en el error de que llegamos a obedecer cosas que no entendemos. O sea, una de las cosas que primero debemos hacer cuando leemos es entender el texto. Otra es entonces obedecerlo. Porque mira, yo sé que te has encontrado con muchas amistades Me que viene hoy una frase. día, Zumba. sí, hoy día están simpatizando con el judaísmo. Hoy día están simpatizando con otras religiones. Y no estoy tirándole a otras religiones. Estoy simplemente diciendo que a veces es la nuestra, no la conocemos, y por no conocerla estamos obedeciendo cosas que le pertenecen a otras. Definitivo. Y escuchamos, y mientras tú hablabas de eso, de que obedecemos cosas que no entendemos, me viene a la mente un refrán que se utiliza mucho, no sé si, bueno, me atrevo a decir que lo has escuchado, y es que muchas veces tú oyes personas que dicen, se dice mucho dentro del contexto cristiano, a Dios no hay que entenderlo, Hay que obedecer. a Dios hay que obedecerlo. Es como que mantente ignorante, obedece. Pero yo creo que Dios no, ese no es Dios. Yo creo Wow, que Dios, el texto que dijiste ahorita y muchos otros pasajes que podemos citar ahora mismo, Dios siempre nos mueve al aprendizaje, a definitivo. entender para poder obedecer, no al revés. Definitivo. Y ese terreno, los que no entienden. Los que no entienden es el primero. El número dos, los que no profundizan. Y mira, Wow. una de las cosas que yo quería decirte es que ahorita mencionaba que no se reconoce el magisterio dentro de la iglesia como muchos otros ministerios, y es que yo me he topado con ciertas iglesias donde pues ciertamente lo que tienen es como una mafia, puedo decir, Zumba, sí, donde la real. educación teológica está presa. O sea, tú no puedes tocar ciertos temas porque eso le pertenece al... Tú no puedes hablar claro. No, Tú no puedes claro. profundizar. No. Entonces, cómo tú cautivas el mensaje al que le toca enseñar en la iglesia? Porque ¿cuál es el miedo que tenemos hoy día? ¿Cuál es el miedo? Y yo pienso que ese miedo limita a la iglesia Definitivo. y no la lleva a vivir la plenitud, lo que Dios ha preparado para ellos, por, como decíamos desde un principio, una de las razones, las tradiciones. Entonces, por eso nace este podcast, porque aquí venimos a hablar lo que otros callan. No te metas ahí y no hables de eso. Y el problema está los que no conocen, los que ignoran, los que no profundizan. Cuando no se profundiza, llegamos a conclusiones equivocadas. Mire, una de las cosas que yo menciono en mi libro, en mi segundo libro. Háblanos un poquito de esos libros, Sí. brother. En el segundo libro, antes de una interpretación, nace precisamente por eso. Porque mucha gente lee el texto y lo obedece y lo hace exactamente como está ahí. Sin embargo, interpretan rápido sin hacer una buena investigación. En este libro yo le enseño a la iglesia a hacer una buena exégesis, a hacer una buena investigación. Y en el capítulo 1 yo cito lo siguiente: la manera en la que yo interpreto es la manera en la que yo vivo. Escucha. Zúmbalo de nuevo. La manera en la que yo interpreto es la manera en la que yo vivo. Durísimo. Y es bien peligroso que Definitivo. yo no conozca el texto y empiece a interpretarlo. Vas a vivir de manera incorrecta. Voy a vivir toda mi vida una vida cristiana obedeciendo algo que dice la Biblia, pero no me tocó obedecer. Durísimo. Hablando un poquito, metiéndolo un poquito, ¿verdad? Porque lo estamos utilizando como recurso. Ese proceso de escritura de ese libro, más o menos, que nos puedes decir así rapidito para que la gente El tiempo. ¿verdad? Conozca, correcto. Pues mira, yo te diría que un año y un poquito más, luego de haber sacado mi primer libro de Profundizando, porque primero está Profundizando, después nace Antes de una interpretación y ya está A Ley de Nada. En un periodo de cuánto tiempo están todos esos libros Pues mira, en total. El primero fue el más que me tardé. Me tardé como, yo te diría, como 2 años o más. Ok, Pero es la primera experiencia, ¿entiendes? definitivo. Después terminé el primero y comencé el segundo, y el segundo me tardé bien poco, 1 año, un poquito menos. Y este último de Apocalipsis, que ya está ready por En salir. el horno, ahí por salir ya. En el horno. Pues me tardé mucho menos. Así que ya cuando tú tienes la destreza, pues... Claro, definitivo. Sí.
Pero como te estaba diciendo, el libro de Antes de una interpretación, yo en el primer capítulo digo que la manera en la que yo interpreto es la manera en la que vivo y para mí esto es sustancial porque hoy día tenemos muchos predicadores y mucha gente interpretando el texto, pero la mayoría de esa gente no entiende el texto o no lo conoce, porque una cosa es que yo me aprenda de memoria el versículo. Ajá. Y tenemos muchos que sí, nos enseñan mucho eso, aprendernos de memoria. Y claro, no hay nada de malo con eso. Y claro, exactamente eso mismo iba a decir, no es nada malo, al contrario, es bueno memorizarse la escritura. Pero no es memorizárselo lo que Dios desea, es que tú lo entiendas, porque yo te aseguro a ti que la mayoría de la gente se conocen muchos versículos bíblicos de memoria. Ahora, pregúntale, explícame el primer versículo. Posiblemente va a interpretar lo que él crea, pero no es lo que tú crees, es lo que dice el texto. Definitivo. Por falta de una buena investigación exegética, la gente interpreta lo loco. Y hoy tenemos un arroz con pollo, como digo. Definitivo. Y ahí es donde entran los famosos Dios me dijo, que no estamos en contra de eso, porque sabemos que Dios te puede hablar, Dios te puede ministrar, pero a la hora de interpretar las escrituras, la Biblia se interpreta a sí misma cuando lo hacemos de manera correcta, cuando nos dejamos llevar, ¿verdad? Por las herramientas correctas, por esa guianza del Espíritu, ¿verdad? Zumba. Quiero decirte algo porque te tiraste por ahí. En mi segundo libro, en el capítulo 2, precisamente, Martín Lutero, hablando de él, desarrolla 5 solas, ¿verdad? Y entre esas 5 solas, él dice solo escritura. Y él plantea la idea de que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo en mi segundo libro enseño que no es así. Duro. Pero Zumba. Pero atiende bien, porque no es que Martín le estuvo mal o nada que ver. Él lo hacía con la intención correcta porque la iglesia imperial estaba interpretando de la Biblia que si el purgatorio, que si esto aquí, que si la Santa Inquisición, cosa que no era bíblica. Definitivo. Sin embargo, él lo que decía era, hay que volver a la Biblia, porque la Biblia pues se interpreta a sí misma, hay que volver al texto, y eso está bien. El detalle es que cuando tú bien dijiste ahorita, si tenemos una Biblia en la mano y vamos a predicar de ella, ella no se interpreta sola. Mira, si yo abro la Biblia a mitad, a mi izquierda yo voy a tener la religión judía, la Biblia hebrea. En el Nuevo Testamento, pues voy a tener la otra parte. Entonces, si yo te abro la Biblia en un texto del Antiguo Testamento, tú lo vas a leer. Pero eso necesita ser ¿qué? Interpretado. Definitivo. No, porque entonces yo voy a estar leyendo algo que no entiendo. Así que no es que la Biblia se interprete sola. Martín Lutero lo decía muy bien por las cosas que sucedían en su entorno. ¿Entiendes? Interesante y muy cierto. Necesitamos gente que interprete la Biblia de manera correcta. De manera correcta. Definitivo. Y como bien decías ahorita, en Hechos capítulo 8 vemos la historia de 2 personajes que poco se mencionan, Felipe y el etíope. Y a mí me gusta esto cuando la Biblia no menciona los nombres, Anthony. No sé si te ha pasado. Claro. Mencionamos a las mujeres. Que si las mujeres que no tienen nombre en la Biblia. La mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre. En el peor de los casos, la pecadora. La pecadora. No le tienen nombre, la pecadora. Sí. Pero también en la Biblia hay hombres que no tienen nombre. Duro. Como el etíope, el eunuco. ¿Quién es ese hombre? Duro. ¿Quién es? Pues en nuestra investigación exegética debemos buscar por qué este hombre llegó allí. Pero antes de hablar del eunuco, está Felipe. Y Felipe, mira qué interesante. Dios mueve a Felipe, como bien dijiste ahorita, solamente para que una persona entienda lo que estaba leyendo. Mira esto. Contrasta eso, no te me vayas. Contrasta eso con muchas veces la gente con la sed de multitudes. Y vemos en la Biblia que Dios se interesa muchas veces en uno. No hay nada malo predicar a multitudes, pero Dios te va a llevar muchas veces a hablarle a uno, porque ese uno, Dios lo va a convertir en multitudes. Es correcto. Excelente. Pues mira, cuando hablamos de Felipe, es bien interesante su biografía, porque Felipe es esta persona que se acepta el mensaje de Jesús o se convierte, como quieran decirle, con la predicación de Pedro en Hechos 2. Ya. En Hechos capítulo 6 lo escogen como uno de los diáconos. Y mira, y algo que yo quiero resaltar aquí, lo predicaba en estos días en una iglesia, y es que el ministerio más importante para la iglesia primitiva era el servicio. Wow. De hecho, Jesús, en su última cena, el último momento que iba a estar con sus discípulos, está en la mesa y lo que les enseña a ellos es el lavatorio de pies. Y eso no es otra cosa que el servicio. Así que no hay otra cosa más impresionante en el Evangelio
que Jesús no haya resaltado, sino es el servicio. Felipe fue escogido para eso. Felipe. Y es en el capítulo entonces 8 donde Dios lo mueve para encontrarse con un hombre que estaba allí celebrando una fiesta judía, posiblemente leyendo un papiro en Isaías, Wow, que no entendía. qué duro. Mira, encuentros que transforman, porque Felipe posiblemente estaba huyendo de la persecución, muchas cosas estaban pasando quizás por Felipe. Sin embargo, Dios une a Felipe con el eunuco para que ambos sean transformados. Para que tú veas que Dios, cuando provoca encuentros, Encuentros que transforman. encuentros que transforman. Predicaba yo con mi esposa en estos días, en estos domingos, precisamente de 4 encuentros. Pero aquí podemos ver que Dios movió a Felipe para que solamente uno entendiera lo que estaba leyendo. Entendiera lo que estaba leyendo. Para Dios, uno es importante. Claro. Qué interesante, qué Uno. interesante. Mira, y una de las cosas que me impresionaba del eunuco es que este hombre dicen los académicos, los estudiosos, tú sabes, los que indagan y profundizan Ajá. y todo esto, dicen que este hombre pertenecía a otra religión, pero prácticamente como nosotros decimos que nos convertimos al Señor, Ajá. pues él se convirtió al judaísmo. Él era, pues entonces, un judío prosélito. Él hizo proselitismo, vamos. Entonces, pues él, cuando había una fiesta, venía de su lugar a celebrar la fiesta. Así que él simpatizaba con el Dios de los hebreos, Wow. pero posiblemente celebrando en otro lugar, otra religión, ¿entiendes? Él viene de una reina... Candace. Sí, Candace, se dice Reina Valera, pero es de Etiopía. De Etiopía. O sea que este hombre posiblemente tenía otra religión, pero viene porque simpatiza con el Dios de los hebreos, pero posiblemente año tras año venía y se llevaba un papiro. ¿Pero qué pasaba? Y le decían, toma, lee esto. Léete esto. Lo interesante es que aquí en este encuentro pasó algo diferente, porque Dios mueve a Felipe para que se encuentre con el eunuco. Y mira qué interesante cuando alguien comprende o entiende algo, Anthony. Este hombre, después que comprendió y entendió lo que leía, le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, que podemos ver ahí claramente, Maura, la importancia de que la gente entienda, porque cuando la gente entiende, la palabra es efectiva en ellos. Sí. La palabra hace el efecto cuando la gente la comprende. Pues cuando la gente lo entiende. Mira, hay un pasaje que yo le digo que es el más triste del Antiguo Testamento. El más triste. Y es cuando el pueblo judío se mezcló con los asirios, ¿verdad? Se olvidaron de la ley de Dios y tiene que venir Esdras y Nehemías Los reformadores. para ellos venir con un grupo y volver a plantearle la ley a la gente que la había olvidado. Pero a mí me encanta cómo lo dice. Mira, yo voy a citarlo en Reina Valera. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la escritura. Wow. Mira, el pueblo se había olvidado. Ya hablaban hasta posiblemente otros idiomas. De ahí nace lo que es los asirios, la mezcla con los judíos. Y entonces, ¿qué sucede? Que como ya hablaron otros idiomas, ya estaban simpatizando con otras religiones y demás, pues tienen que venir estos hombres a traducirle el texto en su idioma o en el idioma que estaban ahora, pero tenían que explicarlo porque de otra forma no iban a qué, a entenderlo. Definitivo. ¿Qué pasó? Cuando ellos entienden otra vez la ley, Antonio, ¿sabes qué pasa? Habían esposos que se habían casado con mujeres asirias, siendo judíos. Habían tenido hijos. Y dice la Biblia que cuando ellos entendieron la ley, tuvieron que separarse. Wow. Ahora imagínate todas estas familias que se unieron porque olvidaron la ley. Se separan porque la entienden. Porque la entienden. Claro, esto es una Wow. historia muy judía Sí. y se les respeta mucho, pero para mí es una de las más tristes porque ellos pudieron entender que estaban lejos de la ley y para poder volver a la ley o estar bien con Dios, tenían que separarse de sus familiares. Tomaron el comprender las escrituras los llevó a tomar decisiones drásticas. Totalmente. Y eso sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos comprender y entendemos las escrituras, esas escrituras nos van a llevar a tomar decisiones difíciles. Y no lo teníamos aquí en el sketch. Pero cuando yo comprendo, por darte un ejemplo, que el mismo Jesús dijo algo que la gente no se simpatiza con ellos, pero Jesús dijo que el mundo nos va a aborrecer, el mundo no nos va a amar,
Cuando yo comprendo eso, me da a mí una seguridad y una certeza para yo vivir enfocado, no importando la oposición que yo enfrente. Por eso es la importancia de comprender las escrituras. Y creo que en el libro de los Hechos hay un versículo, si no me equivoco, con una vendedora de púrpura, si no me equivoco, que la Biblia dice que el Señor abrió el entendimiento o el corazón para que comprendiera Mira, de hecho, las escrituras. en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, Jesús acababa de resucitar. Jesús acaba de resucitar. Se encuentra con sus discípulos y todavía ellos no entendían. Ah, eso está duro. Los caminantes de Emaús. Y es allí donde Jesús le dice que le tiene que abrir el entendimiento para que ellos entiendan la escritura. O sea, es Jesús quien tiene que hacer esto. Me gusta otra versión como lo dice, porque él dice, les abrió su mente. Anthony, ¿cuánta gente no hoy día está encerrada dentro de la iglesia? ¿Cuánta mente Dios tiene que abrir hoy? Durísimo. Y entonces, estas son cosas que causan, por así decirlo, cierto malestar porque todo cambio conlleva resistencia. Y cuando tú vienes y dices, no, tú necesitas, tú necesitas un update del cielo. La gente tiende a asociar la palabra update, actualización o comprender o actualizarse, vuelvo y repito, valga la redundancia, con algo negativo, con algo del mundo, ¿no? Dios quiere que yo, no, pero es que siempre lo hemos hecho así y hay una resistencia, pero es porque tienen un velo. Mucha gente en nuestras iglesias tienen un velo que les impide comprender y entender correctamente las escrituras. Definitivo, por eso es que te digo que es un proceso más difícil para los adultos, porque los adultos ya están formados, ya le enseñaron algo desde su juventud y es lo que le enseñaron. Cámbiale los muñequitos para que tú veas. Anthony, pero ya hablamos mucho del primer terreno. Junto al camino están los que no entienden y ya dimos varios ejemplos, pero el segundo terreno para mí es bien sustancial y es de los que Jesús llama los que no profundizan. Y me gusta cómo Jesús resume en este terreno, porque yo no me imagino que Jesús haya visto quizás de lejos un sembrador y aprovechó esta idea para darle enseñanza. Y en la antigüedad los sembradores no es como hoy, los sembradores van por ahí, por el camino tirando la semilla, aquí y para allá. La semilla cayó junto al camino, ya hablamos de los que no entienden, pero hay otra semilla que cayó entre pedregales. Y esos que cayó entre pedregales, Jesús los llama como los que simpatizan con el mensaje, se gozan, pero enseguida llega una crisis, tropiezan. Wow. Y es porque no hay profundidad. No hay profundidad. Yo no me imagino esa semilla. Cuando el sembrador está por ahí caminando, que la tira, no halló profundidad en ella. Y mismos espinos le impiden. Correcto. O si no vienen las aves y se la comen. Mira, una de las dos cosas más fundamentales para un creyente exponer correctamente las escrituras y vivir en convicción es precisamente estas dos. Número uno, entender las escrituras para poder aplicarla correctamente. Y número dos, vivir una vida de convicción que solamente se desarrolla cuando profundizamos. Durísimo, durísimo, brother. Porque qué importante dentro de nuestra relación con Jesús y el poder, ¿verdad? Llevar una vida que Él le agrade, entender las escrituras, que son esa gente que por todo lo contrario, los que no entienden son los que no profundizan. Y en un árbol lo más importante no es su tronco, no es sus hojas, no es la copa, no es ni siquiera el fruto, es las raíces, porque el fruto es producto de la raíz. Si la raíz no está bien cimentada, bien profunda, si está bien profunda, si la raíz no habla claro, no va a haber fruto. Y tenemos gente muchas veces que tienen buenas intenciones, quieren dar fruto, quieren hacer, pero no están profundizando en las escrituras. ¿Y cuál es el problema con esto? Lo hablaba en otro episodio. Es que ahora con todo este fenómeno de las redes sociales, tenemos gente en las redes sociales y en las plataformas, ya usted sabe, de social media, trayendo interpretaciones incorrectas. Y si fuera algo, porque antes cuando no existían las redes sociales, si yo tenía una interpretación que no era correcta,
pues se quedaba para mí o cuando yo le enseñara en la iglesia o a una persona particular, pero ahora no. Ahora yo no profundizo. Estamos aquí hablando claro, porque si no cerramos este podcast. Estamos aquí hablando claro. Yo no profundizo, digo una loquera, porque no estoy profundizando. La tiro por Facebook. La tiro por Facebook. Si tengo una página profesional, le meto promoción y eso va a cientos y cientos y miles de personas. Y entonces la gente le dice, pero mira, si lo está diciendo Maura, lo está diciendo Bolilla, en caso de que estuviéramos diciendo, ¿verdad? Algo incorrecto, por darnos a nosotros de ejemplo. Y eso influye en la gente, Claro, brother. claro. Y eso se sigue propagando y fulano se lo dice a Mengano y Mengano se lo dice a fulano. Y tenemos toda una doctrina incorrecta, brother. Definitivo. En una era donde nadie lee, nadie le gusta. Mira, yo conozco predicadores, amistades predicadores, que en la cancha, siempre en la cancha es el lugar de encuentro. Exacto. Y en la cancha se me acercan y me dicen, mano, yo quiero profundizar, yo quiero meterle mano. Y yo, ajá. Pues mira, cuando se acabe el juego del básquet, te quedas conmigo un ratito y que te voy a enviar varias cositas. Y una de las cosas que he experimentado con ellos es que ellos me dicen, predico casi todos los días. Y yo les digo, ¿y cuál es tu fuente? No, porque eso es bien importante. Definitivo. Yo como maestro tengo que preocuparme de cuál sea la fuente de la gente. Definitivo. Pues ellos me dicen que en ocasiones no tienen, o si tienen es Google. A todos mis estudiantes yo les digo, vamos a buscar un pasaje bíblico y vamos a trabajar el pasaje. Pero está prohibido usar Google. No es que no se use, vano. No. Pero como tú no puedes tener quizás la idea o la herramienta o el cuidado adecuado, más bien, de manejar Google, pues mira, no usemos Google en esta clase. En esta clase yo te voy a dar la herramienta, un comentario bíblico, un diccionario bíblico, de personas que sí han estudiado verificable, algo verificable, pues, de trayectoria. Un exégeta que haya trabajado el texto desde años. No Google, porque ahora mismo yo entro a Google y yo puedo manipular lo que hay allí. Definitivo. Y yo creo que eso es parte de la reforma que necesitamos cada día dentro de nuestros círculos cristianos, es cómo la gente ve a los exégetas, entiéndase cómo la iglesia ve a los exégetas, a los teólogos. Muchas veces tú escuchas, estamos aquí hablando claro, dentro de las predicaciones que cuando se menciona un teólogo, se menciona de manera despectiva. Como que ese tipo de personas, esos ministros, porque son ministros, esos ministros son gente que no tienen una vida de consagración, que la letra los mató. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ahí está la importancia de profundizar para poder interpretar correctamente la Biblia, porque cuando no la interpreto y no profundizo, al que estudia lo señalo. Lo ataco. Y de hecho, utilizar ese mismo pasaje que traíste, la mucha letra mata, es la evidencia de una ignorancia bíblica dentro de la iglesia por años, porque el texto nunca está hablando de nada de estudiar. Duro. El texto está hablando de otra cosa, está hablando de la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento, y lo utiliza Pablo como la letra que mata más el espíritu que vivifica. Antiguo, la ley y la gracia. ¿Sabes? No está hablando nada de estudiar, ¿sabes? Estamos totalmente utilizando pasajes y aplicándolos de manera incorrecta. O si no, más vamos a tocar dos o tres ejemplos, pero otro que me viene a la mente. Tenemos gente increíblemente en estos tiempos, Maura, que no creen en los institutos, en las universidades, porque la unción misma te enseñará todas las cosas. Interesante y lamentable. Mira, ese texto, hace poco yo tuve en la iglesia un curso que abrimos, ¿sabes? Para todo el público, y trabajamos la idea o la clase de la importancia de la interpretación bíblica, así se llamó el curso. Y el texto que utilicé fue ese. Wow. Entonces, yo le decía a los muchachos que si el texto tiene razón como lo citamos, ¿para qué existen los maestros? Vamos, ¿para qué existen los maestros entonces? Porque el texto dice que la unción te enseñará todas las cosas, pero yo me fui y profundicé un poquito con ellos. Duro. Y yo le dije a ellos, mira, posiblemente el autor de la carta de Juan está hablando de la instrucción que aprendimos de Jesús. Y yo hice un ejercicio con ellos. Vamos a cambiar la palabra unción por la palabra instrucción, que no es otra cosa que enseñanza. Ahora vuelve a citar el texto. La unción, la instrucción misma nos enseñará todas las cosas. La instrucción misma.
la enseñanza misma que recibimos de Jesús. O sea, por eso es que hay que ver las traducciones, Anthony, porque estamos enamorados de Reina Valera, vamos. La del 60, escuché a alguien en una ocasión hace unos años que dijo, no, yo utilizo nada más la Reina Valera de 1960, y lo escuché cuando lo dijo, o sea, esto no me lo dijeron, lo escuché, lo vi, que dijo, yo uso nada más la de Reina Valera 1960 porque las demás son basura. Wow. Y yo, wow. Pues mira, esa persona carece, como decía Samuel Sullivan. Escuchaba a Samuel Sullivan el domingo pasado y él decía que carece mucha gente de ignorancia bíblica porque el tú decir que Reina Valera es la Biblia correcta es desconocer que los papiros que trabajaron Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina son del siglo XII. Hoy día tenemos papiros del siglo IV. Ajá. Por eso es que las versiones modernas se dejan llevar, no solamente por los que se trabajaron con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, sino también con los que hemos descubierto que son más antiguos. Definitivo. A la hora de traducirlos al español, claro que va a cambiar. Pero no es que le estemos quitando la Biblia, no es que le estemos añadiendo la Biblia, es que son papiros que se siguen encontrando. Interesante, brother, interesante. Es drenante a veces. De verdad que sí. Y por eso volvemos a lo mismo. Es difícil enseñarle a gente formada. Sí, sí. Es un reto, para poder tener discípulos bien formados necesitamos gente que profundice, que pueda entender las escrituras. Partiendo de eso, la balanza hoy día está inclinada más a los débiles. Y qué bueno que tocaste este punto. Porque hoy yo no puedo enseñar dicho conocimiento o yo no puedo hacer cualquier cosa en la iglesia porque hay débiles que no pueden resistirlo. Tremendo. Y pues citan a Pablo, de que Pablo decía, si me tengo que abstener, me abstengo. Se limitaba de algunas cosas. Se limitaba, pero la pregunta es, ¿por qué Pablo se limitaba? El texto es claro, Pablo se limitó muchas veces para alcanzar la gente. Escucha, pero ya una vez lo alcanzaba, el mismo Pablo y el autor de los Hebreos dice, ustedes se supone que sean maestros y todavía se les tiene que dar ¿qué? Leche. Pues entonces, Pablo no está diciendo que vivamos una vida balanceándonos únicamente a favor de los débiles porque son débiles porque pueden fallar. No, tenemos que trabajar con los débiles para que sean fuertes. Definitivo. Porque el mismo texto, hay otro, yo puedo sacarte miles de textos, pero hay otro texto que dice, diga el débil que. Fuerte soy. Pues entonces deja de ser débil. O sea, la balanza no puede estar inclinada. Todo el tiempo, no vas a ser débil toda la vida, brother. Tú tienes que crecer, definitivo. Eso está muy interesante y muy cierto. Y lo he escuchado mucho. No hagas esto, no digas esto, No por digas consideración a aquel. Correcto. Pero ¿cuándo para vamos mí va a llevar 15 años siendo débil. Ahí está, llegaste. ¿Sabes? Necesitamos crecer. Parte final. De verdad que estamos teniendo un tiempo extraordinario aquí. Tuve otro episodio y lo tocamos en diferentes, lo tocamos un poquito ahorita, la importancia de profundizar e interpretar correctamente la Biblia, que muchos malos ejemplos tenemos en cuanto a la interpretación de las escrituras porque no las profundizamos. Y eso se refleja en lo que cantamos muchas veces. ¿Cuántas cosas incorrectas se cantan en la iglesia? ¿Por qué? Yendo al tema del podcast, porque no entiendes lo que lees. Y mandan a Dios. Hoy día Dios es nuestro mozo. Dios, ven acá ahora, tienes que hacer esto ahora, como si Dios... Siempre no tenemos en cuenta la soberanía de Dios, de que Dios, ¿verdad? Como Cristo decía, Padre, que se haga tu voluntad. Yo puedo orar, yo oro, yo pido, pero sobre todas las cosas que se haga la voluntad del Señor. Mira, Pablo, para ir culminando con los textos que malinterpretan, interpretan incorrectamente, le dice a Timoteo, Pablo era un misionero que no tenía un lugar fijo. Mira lo que hacía Pablo. Pablo preparaba personas, a los débiles, a esos débiles, Pablo los preparaba y los dejaba allí. Y como tenía que después seguir expandiéndose, le decía a Timoteo en una ocasión, entre tanto que voy, ocúpate. Una de las palabras que a mí me marcó desde el primer día que trabajaba estos pasajes es precisamente ocúpate. Él no está diciendo, Timoteo, ora, que hay que orar. Yes. Ora para que Dios te revele. Pablo pudo haber dicho eso. Pero Pablo le dice a Timoteo, ocúpate. Y le dice tres cosas, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza.
porque es en la enseñanza donde la gente va a aprender, es donde va a entender el texto. Yes. Si no enseñamos, ¿qué estamos haciendo? Definitivo. Entonces, Pablo lo tenía muy claro. La pregunta es, ¿nosotros lo tenemos claro? Yo creo que todavía. Duro. Todavía le estamos delegando al Espíritu Santo que haga todo lo que nos toca hacer a nosotros. Duro. ¿Entiendes? Duro. Una de las cosas que yo comparto en mi primer libro es, mucho dependerá de nosotros, no de Dios, porque nosotros estamos echados para atrás, como te dije ahorita, Dios haz esto, Dios haz lo otro, ¿y nosotros qué? No hacemos nada. Pues mucho va a depender de nosotros para que muchas de las cosas que Dios ha dicho se cumplan. Pero entonces, este texto quiero compartirlo, el Juan 10:10. Un texto que... Un ejemplo de cuando no profundizamos. De cuando no profundizamos, de cuando simplemente leemos y interpretamos rápido. Juan 10:10. Cita así. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús, claro. Pero yo he escuchado, Anthony, este texto de predicadores que dicen, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Sustituye la palabra diablo por ladrón. Ladrón la quitan y ponen diablo. La pregunta es, ¿quién le dice a esta gente que Jesús está mencionando al diablo allá? Eso es parte de no profundizar, porque si tú te vas al versículo 1 de ese mismo capítulo 10 de Juan, Jesús está haciendo una comparación del buen pastor. El buen pastor. Y está trabajando del buen pastor que cuida, que no importa que su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Pero sin embargo, hay unos que simplemente están por el salario. Ladrones y salteadores. Pero entonces, ¿quién le dice a la gente que ese es el diablo? No, esos son los fariseos que querían oprimir al pueblo y Jesús está dando una comparación de las ovejas con el pastor. Claro, esto no se sabe porque simplemente nos estacionamos en el versículo 10, pero no leemos desde el 1. Contexto. Mira, esa es la herramienta más fácil para entender la Biblia. Antes de tú ir a la traducción, antes de tú ir a otro idioma, ve al contexto, mano, que el contexto está arriba o está abajo. Está durísimo eso, muy cierto. Para profundizar, necesitamos conocer el contexto. Y por dar otro ejemplo, para concluir, porque si no nos quedamos aquí hasta mañana, gracias a todos los que se suscriben y los que están conectados aquí en Anthony Bonilla Ministries. Otro texto, Apocalipsis. Yo me acuerdo, Apocalipsis 3:20. Sí. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y tradicionalmente escuchamos la interpretación de que... Evangelístico, que es Jesús llamando, ¿me entiendes?, al inconverso para que le abra la puerta de su corazón. Pero cuando vamos al contexto, para poder entender lo que leemos, necesitamos entender y analizar el contexto. Vemos un Jesús que le está hablando no a un inconverso, le está hablando a una iglesia. La Odisea. A la Odisea. Interesante y te vuela la cabeza que Jesús le está diciendo a la Odisea, no al inconverso, déjame entrar. Sí, definitivo, porque se creía una iglesia rica que podía alcanzar todo con su fuerza. Y yo creo que ahí te lo va a cortar, porque en todo esto de profundizar para poder entender, yo creo que podemos resumirlo en eso. Necesitamos dejar entrar a Jesús y entiéndase por Jesús la interpretación correcta y responsable de las Escrituras. Ay, Anthony, esto es to be continue. Pero Jesús en Juan 1:18, puedes leerlo, se lo regalo a los amigos. Jesús mismo dijo que como Él está en el seno del Padre, Él es el único que Él es el único que puede darlo a conocer. Conocer en griego allí es exegetao, y exegetao es cuando tú interpretas. Así que Jesús le está diciendo en otras palabras, yo soy el único que puede interpretar al Padre. Wow. No los fariseos, no la ley, no. No las tradiciones. No las tradiciones, Jesús. Wow. Jesús es el único que puede interpretar al Padre. Que podemos resumir este episodio diciéndole a todos los que, ¿verdad?, van a estar viendo este video, necesitamos dejar entrar a Jesús para poder entender las Escrituras, porque exegetado, Jesús es el único que puede explicar al Padre. Explicarlo al Padre. Así que, fíjate, esto ha sido un honor, ha sido una bendición.
Mauras, ¿cómo la gente puede entrar en contacto contigo? Dínoslo, menciónalos ahí rapidito los 3 nombres de los libros y cómo la gente puede entrar en contacto Pues mira, contigo. los puede conseguir por Amazon, los 3 están allí. El primero es Profundizando, el segundo es Antes de una interpretación y Apocalipsis, que está crudito ahora mismo. Y mi plataforma, Profundizando 22, me encuentran, así de sencillo. Profundizando 22 en Instagram y en Facebook. En Instagram pueden buscarme por mi nombre, Edwin Mauras, pero en Facebook, donde más activo estoy, es Okay. Profundizando 22. Profundizando 22. Así que mi gente, le invitamos a que usted pueda seguir, ¿verdad? Estos ministerios que Dios está levantando, estos jóvenes que están poniéndose en las manos del Señor, agradecido, honrado siempre, ¿verdad? De su respaldo, de su apoyo. No olvide seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Anthony Bonilla Ministry y también como Hablando Claro Clothing, donde mira, Maura hoy está así calado. Ya tú sabes. Maura está con la t-shirt de Hablando Claro, los hoodies, ya usted sabe. Gracias por el apoyo, seguimos hacia adelante. Maura, no sé si te recuerdas la vez que estuviste con nosotros allá remoto, cómo nosotros despedimos Hablando Claro. Esto ha sido tradición más de Hablando Claro. Estamos ready. Vamos. Así que, mi gente, gracias por el apoyo. Esto ha sido otra edición más de Hablando Claro. Llévatelo, Eli.